También la sierva de Dios presenta que lo que han de vivir en la tierra nueva deben de irse acostumbrando. Es como una ocasión, se dice que quiere ser santo en el cielo, tiene que aprender a ser santo en la tierra. La palabra santo significa apartado. O sea, tenemos que dejar los hábitos de consumo de carne, porque allá no se va a consumir la carne. Una persona que consuma carne, entonces, de acuerdo a los principios de la Iglesia Adventista de la Reforma, ¿no se salvaría? Usted mencionó al principio que hay dos iglesias de la Reforma. Correcto. Ok, pero son iglesias que parten desde la Iglesia Adventista Correcto. inicial. ¿Cómo surge esto? O sea, ¿qué causó que una iglesia se dividiera de otra y después otra? Sí, muy interesante esa pregunta. La Iglesia Adventista atravesó por 3 guerras, que fue la guerra de 1865. Esa fue la primera guerra que atravesó ella. Atravesó por una segunda guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, 1914, que inició hasta 1918. Y luego atravesó por otro. Una, dos. Estamos grabando. Buenas noches y bienvenidos a otro segmento más de este programa que a ustedes les está encantando, donde conocemos y aprendemos de creencias nuevas, historias diferentes, cosas que pasan a diario, que a ustedes les parecen interesantes o no, que les gustan o no. Al final siempre ustedes son los que deciden. Pero, ¿qué pasa? Que siempre hay algo que debemos aprender, que debemos conocer. Y hoy tenemos algo interesante que conocer. Ustedes nos han visto hablar acerca de la Iglesia Adventista, pero ¿sabían que hay otra Iglesia Adventista? Sí, tenemos a alguien que nos va a hablar sobre eso. Con nosotros, Nelson Cuarto Ángel. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias. Para mí es un placer una vez más estar aquí con ustedes. En esta ocasión para dar información sobre lo que es la Iglesia Adventista de la Reforma. Iglesia Adventista de la Reforma, o sea que hubo una ocasión donde la Iglesia Adventista fue reformada. Habla un poco de eso. No precisamente que fue reformada, sino que se dividió. Okay. Dicho sea de paso, dentro de la misma Iglesia de la Reforma hay otra reforma, porque existe lo que se llama la Iglesia Adventista Reforma, SMI, y Iglesia Adventista Internacional. Tienen los mismos principios que la original o la primera, podríamos decir. Tienen sus pastores, su asociación, sus ancianos, su diácono, el mismo orden que tiene, como ellos le llaman, la Iglesia Madre. Tienen el mismo orden. Entonces, ¿cuáles cosas diferencian a la iglesia que Adventista, inició, ¿verdad? La que dicen la madre original, adventista a la iglesia o a una de las otras adventistas? Sí. La diferencia es que una es liberal y la otra es conservadora. Por ejemplo, en la Iglesia Adventista de la Reforma tienen como prueba de discipulado una persona para ser miembro tiene que vestir moderadamente, es decir, no permiten el uso de pantalones de las en las mujeres. El consumo de carne es eliminado. O sea, una persona que vaya a ser miembro de la Iglesia Adventista de la Reforma no consume carne. Son estrictos en lo que eran los principios originales que poseía la Iglesia Adventista. O sea, que para ser adventista de la Reforma realmente hay que ser vegetariano. Correcto. Y si usted no es vegetariano, ¿qué pasa? No puede ser miembro. No puede ser miembro. Correcto. Porque cuando una persona va a ser miembro de una iglesia, lógicamente tiene que someterse a lo que son los principios de tal iglesia. Y como el vegetarianismo, ellos se le llama el mensaje pro salud, es un no principio
que pues es la iglesia, por lo tanto no puede, porque sería entonces un mal testimonio. No sería una iglesia de reforma. Por eso se llama reforma. ¿Por qué? Porque cuando surge la iglesia adventista, ella surge con el mensaje pro salud. Dios permitió lo que se llama el consumo de carne por un X tiempo, pero debido a que con el tiempo ¿cómo te digo? Ha aumentado la contaminación en el mar. Sabemos que la conciencia de los hombres cada día va de mal en peor. Venderte una vaca con tuberculosis no es nada. Y como la iglesia conserva el principio de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y la iglesia llamada para una misión, un cuerpo enfermo no puede glorificar a Dios. También la sierva de Dios presenta que lo que han de vivir en la tierra nueva deben de irse acostumbrando. Es como una ocasión, se dice que quiere ser santo en el cielo, tiene que aprender a ser santo en la tierra. La palabra santo significa apartado. O sea, tenemos que dejar los hábitos de consumo de carne porque allá no se va a consumir la carne y entre una serie de cosas. Mira, eso como usted me acaba de decir me genera dos preguntas muy interesantes. Primera, una persona que no es vegetariana, entonces, según el concepto de la iglesia adventista, no se va a salvar. Y la segunda, ¿quién es la sierva de Dios? Bueno, sí, en esa parte ellos comparten la misma profeta. Ellen White es la profeta de la iglesia adventista de la Reforma, conservadora, y de la iglesia adventista liberal. Simplemente que una se ajusta más a los principios que ella establece. Y la otra pregunta que le hice la primera, una persona que consuma carne, entonces, de acuerdo a los principios de la iglesia adventista de la Reforma, ¿no se salvaría? Bueno, se entiende que hay una obra de sellamiento. Según lo que es nuestro pensamiento teológico, hay una obra de sellamiento. Y en nuestros escritos se presenta que finalmente los que consumen carne no pueden tener como esa percepción de lo que son los propósitos divinos y la misión que tiene la iglesia para lo que se llama el fuerte pregón y el mensaje final para la proclamación del evangelio. O sea, se sobreentiende que el mensaje pro salud que tiene como propósito es que tenga salud, tenga una mente lúcida, etcétera, etcétera. Entonces, debido a eso, la iglesia evita el que sus miembros consuman la carne porque no va a poder ser guiado debidamente por el Espíritu Santo. Ese es el pensamiento de la Iglesia de la Reforma. Hablando del Espíritu Santo, ¿la Iglesia Adventista de la Reforma cree en las manifestaciones del Espíritu Santo como la creen algunas otras denominaciones cristianas? Te dije que lo mismo que cree la Iglesia Adventista como manifestación del Espíritu Santo, porque la única diferencia es que una liberal y otra conservadora creemos en lo que se llama la manifestación del Espíritu Santo, pero no de la manera en cómo se manifiesta mayormente en lo que es el protestantismo o la iglesia pentecostal. O sea, ustedes no creen en el hablar en lenguas, el danzar en el espíritu, y ese tipo de situaciones. Vuelvo y te repito, sí creemos en lo que se llama el don de lengua, pero no el don de lengua que mayormente o popularmente se conoce. Ok. Sí, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Por favor. Hubo una ocasión, se dice que hubo un pastor que estaba exponiendo un mensaje. Tú sabes que tenía varias personas de varias lenguas. Él tenía su traductor. Resulta ser que mientras estaba poniendo una palabra, el traductor se detiene. Él mira al traductor, le preguntó que por qué no continuaba. Entonces, él le dijo que para qué iba a traducir si él estaba hablándole en el idioma que ellos entendían. Entonces, ahí él se dio cuenta, o sea, él estaba predicando, como pasó en el caso de los apóstoles. Ellos estaban exponiendo la palabra, pero no sabía que ellos estaban hablando en el idioma de esos de la diáspora, que eran los que habían venido en el día de Pentecostés. Tú sabes que se te habla de la diáspora, que ya estaban en diferentes pueblos, habían venido a lo que se llamaba la fiesta de la Pascua, esa fiesta que era atractiva. Al venir con diferentes dialectos, ya ellos tenían esos diferentes dialectos, pero cuando los apóstoles comenzaron a exponer la palabra,
ellos lo estaban escuchándolo en su debido idioma, pero ellos no sabían que estaban presentando eso. Se dieron cuenta cuando ya entonces dijeron, ¿y quiénes son estos? No son del vulgo. ¿Y cómo están hablando en nuestro idioma? Y estaban hablando en su idioma y no cualquier idioma porque lo estaban entendiendo perfectamente en su propio idioma. Entonces, algo semejante se dio en ese caso especial con ese ministro. En ese nivel que nosotros creemos en lo que se llama el don de lengua, porque son dones que Dios le ha dado. La iglesia adventista se caracteriza por, ante las demás iglesias, ante las demás personas, por el concepto de guardar el sábado de una forma diferente a como otras religiones tienen su día principal de adoración, que es el domingo. ¿En qué se diferencia el concepto de guardar el sábado de la iglesia adventista y de la iglesia reformada? Dado el caso que muchas personas que conozco adventistas dicen, ya la iglesia no es como antes, ya no guarda el sábado igual. ¿Hay una diferencia o tienen el mismo parámetro? No, hay una diferencia, es una realidad. Por ejemplo, en la iglesia de la Reforma se tiene el hábito de que cuando se termina la adoración del sábado, los hermanos se quedan a comer juntos. Es una parte muy importante, ya que he notado que cuando en la iglesia adventista nominal o liberal, como se le llama, están en su iglesia, terminan en su iglesia y cada uno se va para su casa. O sea, en la semana, por el problema de lo que se llama el trajín y los trabajos, no hay como una hermandad. Se convierte como una rutina. Entonces los sábados, imagínate tú y yo, por ejemplo, fuéramos adventistas. No podemos tratar ni cosas porque, ¿verdad? Tenemos nuestro proyecto, nuestro compromiso. Pero llega el sábado y el sábado tú y yo nada más nos vemos un rato mientras estamos ahí de 11 a 12 y de ahí cada uno se va a su casa. Al menos que no sea que llegue a la hora de las 2 de la tarde, en la rutina que se llama obra misionera, donde te va a tu trabajo misionero por un lado, el otro por el otro lado, pero no está ese trato de armonía de hermandad. La iglesia, por lo menos de la Reforma, siempre ha mantenido ese hábito los sábados, cuando termina su programación, a la hora de las 12 se quedan a comer ahí, se pasan el día ahí, realizan sus sociedades jóvenes ahí mismo, tienen su actividad misionera y cosas así por el estilo, pero siempre están todo el día ahí en el mandado juntos. Usted mencionó al principio que hay 2 iglesias de la Reforma. Correcto. Ok, pero son iglesias que parten desde la iglesia adventista Correcto. Inicial. ¿Cómo surge esto? O sea, ¿qué causó que una iglesia se dividiera de otra y después otra? Sí, muy interesante esa pregunta. Resulta ser que la iglesia adventista, cuando poseía un principio, vamos a decirlo así, de no participación en la guerra. Porque como la iglesia adventista saben que se reconoce mucho por guardar los 10 mandamientos, la iglesia adventista atravesó por 3 guerras, que fue la guerra de 1865, esa fue la primera guerra que atravesó ella, atravesó por una segunda guerra que fue la Primera Guerra Mundial, 1914, que inició hasta 1918, y luego atravesó por otra tercera guerra que fue la Segunda Guerra Mundial, en la 1836 por ahí, 1936 hasta 1946, que fue la guerra. Muy bien. ¿Qué sucede? Cuando vino la primera guerra, una guerra civil, 1865, Eso en Estados Unidos. Correcto, muy bien, con Estados Unidos. Gracias por aclarar ese punto. Cuando esa guerra se dio, la iglesia no participó de la guerra, sino que pagó para no participar en la guerra por su feligres, se pagaba una X suma de dinero, iba muy forzoso y hasta donde pudo fue pagando dinero por cada miembro para no participación en la guerra. Cuando no pudo más seguir pagando, hubo un acuerdo donde entonces ellos fueron como ayudantes de ayudar a curar los heridos, médicos misioneros, es la palabra que se emplea. Fueron como médicos misioneros. Ok, hasta ahí todo iba bien, porque durante esa guerra de 1865 que ocurrió, la iglesia mantuvo su principio. Pero ¿qué sucede? Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, que fue la segunda guerra que atravesó la iglesia, la crisis consistió en que los miembros tenían que participar de la guerra. Surgió un grupo
que le llamaron objetores de conciencia, que es precisamente el grupo que estamos hablando ahora, que le llaman, que posteriormente, cuando se desligó de la iglesia, se llamaron Iglesia de la Reforma, porque se llama Iglesia de la Reforma a partir que se separan. Pero mientras inicia la guerra, la crisis dentro de la iglesia, donde este grupo llamado objetores de conciencia. ¿Por qué objetores de conciencia? Porque ellos decían que no iban a tomar armas para ir a la guerra, porque la palabra de Dios dice no matará. Es un principio de 10 mandamientos. Y también si va a violar el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo. El día de reposo en nuestra teología y pensamiento es un día de adoración a nuestro Creador. Por lo tanto, eso iba en contra de la conciencia de esos objetores de conciencia. Cuando la guerra termina en el 1918, se reúne en 1920, el grupo de objetores de conciencia decía, nosotros podemos mantenerlo unido si ustedes cambian la enmienda. La iglesia no estuvo dispuesta a cambiar la enmienda de no participación en la guerra, que era la que tenía antes de violar esos principios. Y surge una pregunta, ¿por qué? Bueno, vamos a continuar porque estoy haciendo la pregunta. Cuando la iglesia se reúnen, no se ponen de acuerdo porque la iglesia quiere buscar una paz, una armonía, una unión, pero el grupo de objetores de conciencia no estaba dispuesto a que se hiciera esa unión sin que antes se restableciera la enmienda de no participación en la guerra. Entonces, de ahí surge lo que se llaman el 2%. Le llamaron el 2% y posteriormente le llamaron Iglesia de la Reforma. Luego o sea, la iglesia se divide a causa de la guerra. Exacto, de la guerra. No la guerra en sí, sino la participación en la guerra. Es la palabra. Entonces, luego surge la Segunda Guerra Mundial, que fue la tercera guerra por la que atraviesa la iglesia. Y cuando participa en la iglesia, vuelve y se cae en lo mismo. Participó en la guerra. En ese asunto. Se inventaron un asunto, pero participaron. Entonces, ¿qué sucedía? En esa guerra, los que no participaban en la guerra fueron condecorados con un tiro en el pecho, pero los que participaron en la guerra fueron condecorados por Hitler con una medalla en el pecho. Entonces, era lógico que cada cual cosechara lo que va a hacer. Si apoya, tiene beneficio del poder civil, pero si no apoya, tiene ¿verdad? Otros fueron sometidos a la tortura, otros se le quitaron bienes. Bueno, fue una crisis fuerte que se presentó ahí. Eso fue ahí donde surge la división de la Iglesia Adventista y Iglesia Adventista de la Reforma. Luego, posteriormente, 1951, ocurre una crisis o un problema, vamos a decirlo así, en la Iglesia de la Reforma. ¿Cuál fue el problema que se dio? Aquí se dio que había un ministro de la Iglesia que se le había muerto la esposa. Él buscó una novia y tenía su novia, pero cometió el error de que él vivió con la novia antes de casarse. O sea, vivió con la novia, claramente antes de matrimonio, pero se casó con ella. Había un grupo que decía que debía ser sacado fuera del ministerio, que no podía estar en el ministerio. O sea, no podía ser pastor. No podía ser pastor, correcto, okay. Salir del ministerio. Otro grupo decía, pero estaba solo. O sea, no tenía esposa, era su novia. Está bien de que faltó, pero se casó con ella. Así que yo creo que se le podría perdonar y pasarse por alto porque fue responsable. Pero el grupo decía, pero está el pecado, adulteró. O fornicó, mejor dicho, porque en este caso no era adulterio, sino fornicación. El punto fue que no logró ponerse de acuerdo porque el grupo dijo que no, y eso dio como resultado entonces que se dividieron. Una segunda división. El secretario, que tenía el poder, se quedó con todos los bienes de la iglesia. Esos son lo que se llaman Iglesia Adventista de la Reforma Internacional. Fue la privilegiada en cuanto a los bienes de los templos, ese tipo de cosas. Y la SMI, que fue el grupo que se quedó, pero no se quedó con eso porque el secretario era el que tenía el poder. Entonces, en 1951 es que surge esas dos iglesias, que ahora está la Iglesia Adventista de la Reforma, SMI, como mencioné anteriormente, y Iglesia Adventista de la Reforma Internacional. Okay. Quiero aclarar un punto importante. Quizá la gente no sabe que existen en realidad 4 iglesias adventistas. 4. Sí. O sea, íbamos por 3, ahora hay una cuarta. Hay cuarto. ¿Cuál es la cuarta? Resulta ser que hay, y esto resulta interesante, está la iglesia adventista denominacional, la que se conoce popularmente. Están ya la que ya mencionamos, las dos reformas, SMI y la iglesia adventista internacional. Y está un grupo que es lo que se llaman disidentes. Para la iglesia adventista todos son disidentes, pero realmente no todos son disidentes. Los disidentes
es un grupo especial que es bastante grande, es mayoritario porque tiene más que las dos reformas en cuanto a membresía se refiere, pero no son organizados como las otras dos, porque estas tres iglesias, la iglesia adventista y las dos reformas, tienen el mismo orden, la misma organización, todo igual. Pero en la otra iglesia adventista le llaman disidentes. Es un grupo que no pertenece a ninguna iglesia, ellos tienen su propio ministerio y realizan su propio programa. Entonces, porque muchos dirán, adventista disidente. ¿Qué es un adventista disidente? Un adventista disidente es aquel que no pertenece a ninguno de los tres grupos, que no pertenece ni a la iglesia adventista ni a las otras dos. ¿Qué sabe usted acerca, ya que me está mencionando esos casos, de los davidianos? Porque eso es algo que también he escuchado ese nombre dentro de lo que es el movimiento adventista, los davidianos. Muy bien. Los davidianos viene siendo un grupo dentro del mismo grupo disidente, porque el grupo disidente, te dije, es bastante amplio. Me atrevo a creer, te dije que es más grande que las dos iglesias de la Reforma juntas. Okay. Y actualmente compite mucho la disidencia con lo que son la iglesia adventista. O sea, el grupo davidiano es, porque mira que son líderes que se levantan. Cada uno tiene su ministerio, su iglesia, y entonces tienen nombre diferente. Por ejemplo, la iglesia adventista de la Reforma se llama Cuarto Ángel, las dos se llaman Cuarto Ángel. La iglesia adventista se llama el Tercer Ángel. Ellos se dicen que son el Tercer Ángel y realmente son el Tercer Ángel. Lo que es una parte que hay un poco de choque en esta congregación que yo visito, el de llamarse Cuarto Ángel, porque hay cierta característica, pero después esa cosa no quiero tocarla ahora. Okay. Sí, ese asunto de Cuarto Ángel. Pero sí te digo que ese punto de davidiano no es más que un grupo dentro de la disidencia. Una característica que también está en la vara del pastor también. Sí, la vara del pastor. También he escuchado hablar de la vara del pastor. Sí. Una característica que he visto, aparte del asunto del sábado, del asunto de la reforma, del asunto de la salud, de la alimentación, es que los adventistas creen en la necesidad de irse al campo. Y he conocido a algunos adventistas que incluso han dejado su vida en la ciudad, sus profesiones, y se han ido con su familia a dedicarse a la agricultura. ¿La iglesia de la Reforma entiende también eso tan literalmente así? Permíteme decirte, la iglesia, hay problema en estas iglesias con ese punto. Por ejemplo, la iglesia de Reforma en sí no enfatiza ni promueve ni está concentrada en esa parte. Mayormente esa parte la trabaja y la toca es la disidencia, el grupo de adventistas disidentes. Recuerden, estamos hablando ya de 4 tipos de adventistas. Sí. ¿Cuál es el punto? Especialmente a la iglesia adventista no le ha convenido lo que se llama el mensaje del campo, porque le conviene más tener conglomerada en la ciudad toda la grey, porque así la domina, la controla mejor, tiene los mejores recursos de diezmos y ofrendas y cosas así por el estilo. Ese asunto del mensaje del campo es un mensaje dado por Dios a través de su sierva, Elena de White, la profeta, donde Dios, mira, nosotros servimos a un Dios que tiene nuestros problemas resueltos antes que se presenten. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios dio el mensaje del campo? Un país donde tiene comida y techo, tú no puedes amarrarlo. Si hay una razón por la cual la élite pueden amarrar la masa, es por la boca. Dicen que por la boca muere el pez. Por la boca entró el pecado, por la boca tienen controlado el sistema. Hay gente que además están trabajando actualmente además por comida. Uh-huh. Ahora bien, si la iglesia adventista, tanto de la Reforma como la madre, como le llaman, la que popularmente se conoce, hubiese aceptado el mensaje del campo, hubiese tenido el control vamos a decir, de los campos. Porque la ciudad, ¿cómo puede sobrevivir sin el campo? La ciudad sobrevive es por el campo, porque quienes nos sostienen son los agricultores. Ahora imagínate tú, dentro de lo que es el mensaje del campo, apoderado de lo que son las riquezas, de lo que son las tierras fuera de la ciudad, el mundo hubiese tenido que postrarse ante la iglesia adventista con toda esa riqueza y todo ese poder. Porque no solamente eso, sino que dentro de eso Dios le dio lo que se llaman sanatorios para que tuvieran sanatorios fuera de la ciudad. La contaminación acaba con la persona, se recomienda. El punto está que dentro de lo que es el mensaje del campo hay una riqueza. Ahora bien, ¿qué han hecho los ministros con ese mensaje? Los ministros engañan a la feligresía y le dicen,
que la salida del campo es cuando llegue la ley dominical. Y ahí ellos lo engañan porque es una falsedad. La ley dominical es lo que se llama la salida obligatoria de los fieles. Oye, bien, salida obligatoria. Pero dentro del mismo mensaje del campo dice que él ha sido y es el propósito de Dios que sus hijos vivieran fuera de la ciudad. Un ejemplo. Cuando Dios dio el mensaje del campo a su profeta, Elena de White, cuando vino la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes tú crees que la pasaron mejor? ¿Los que estaban en la ciudad o fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad, imagino yo. Esta crisis que se ha dado, por ejemplo, cuando se da el asunto del COVID y ese problema de Venezuela, ¿cómo tú crees que la pueden pasar los que están en la ciudad y los que están fuera de la ciudad con su tierra y su sembrado? Los que están fuera están mejor, los que están en el campo están mejor. Es lamentable y yo a veces me indigno, no sé por qué hiciste esa pregunta, cuando yo noto que la iglesia adventista, y lamento porque la reforma no le ha dado el valor que merece ese mensaje, a lo que es el mensaje del campo, porque yo tenía un propósito. Incluso los ministros, ¿sabe qué hacen? Especialmente en la iglesia adventista. Ellos vienen y le dicen a los feligreses, no le hagan caso a esos que promueven el caso, esos son locos. Y señalan una serie de casos de personas que fueron con su deseo de cumplir con los propósitos divinos, salieron fuera de la ciudad, fracasaron y tuvieron que volver a la ciudad. ¿Pero por qué? Porque no cumplieron con los principios porque no solamente se dio el mensaje del campo, sino cómo debe ser la salida del campo. Al no cumplir los requisitos, por ejemplo, se dio consejo, si van a salir, vayan de familia de a 5, porque 5 familias, 6 o 7, que compren un lugar, se dan apoyo mutuamente, y ya esas 5 o 7 familias es una iglesia. Se pueden adorar, pueden apoyar, pueden limpiar, vamos a esta familia, vamos a limpiar el terreno de fulano, vamos a fulano. Y fue una vida maravillosa, pero muchos lamentablemente no cumplieron con el orden debido y finalmente terminaron regresando. Entonces se ha hecho ese asunto. Es un tema muy delicado, lo que es el mensaje del campo. Vuelvo y te digo, tiene más apoyo de la disidencia que de esas 3 iglesias. Pero la iglesia de Reforma no ataca a la persona, a sus feligreses que hablan del campo, quieren salir del campo. Ellos son ajenos, si tú quieres bien, pero la iglesia adventista, los ministros no soportan ni le permiten el púlpito a la persona que promueve el mensaje del campo. El mensaje del campo fuera de la ciudad, ¿no? Según usted me ha dicho, entonces eso obedece a intereses. Pero bueno. Claro que sí, así mismo es. ¿Qué es la ley dominical? Usted vi que mencionó eso de la ley dominical. ¿Qué es la ley dominical? Sí, en nuestra teología, como iglesia de la Reforma y también adventista, ley dominical se le llama, por ejemplo, la observancia del domingo como día de reposo. Hoy en día nosotros sabemos que el domingo es el día de reposo, pero no es obligatorio. Por eso, si tú quieres lo trabajas y si no, no lo trabajas. Sí, yo sé que hay algunos lugares, a mí me ha tocado en experiencia, que me dicen aquí en esta zona no se trabaja los domingos. Zona como esa. Pero ¿qué sucede? Dentro de nuestra teología y profecía está contemplado que va a venir la ley dominical de manera, primeramente se va a establecer como un día dedicado a la familia. Luego entonces se van a poner multa a aquellos que no se sometan a observar el día de reposo, el domingo como día de reposo. Aparte de eso, que vendrán multas, luego posteriormente vendrá lo que se llama un decreto de muerte para un remanente, un grupo que se opone a observar el domingo como día de reposo, porque esto va a llegar a una crisis a un nivel tal que van a querer no solamente conformarse con establecer el domingo como día de reposo, sino obligar a los que se hablan el domingo en contraste con lo que es el sábado a que quebranten su día de reposo. Entonces eso va a dar como resultado una persecución. Eso es de nuestra teología como iglesia de la Reforma, iglesia adventista también. Eso es lo que la iglesia pentecostal llamaría como la gran tribulación, que ellos dicen que la iglesia no la va a pasar. Muy bien. No, lo que pasa es que hay un cambio de lenguaje. Nosotros como adventistas usamos el término tiempo de angustia de Jacob. En el protestantismo le llaman la tribulación. ¿Qué sucede con esa tribulación? Ellos dicen que no va a atravesar, pero realmente eso es algo falso. La tribulación, el tiempo de angustia es para el pueblo de Dios y es el pueblo que atraviesa el tiempo de angustia. Y precisamente en nuestra teología, como adventista ya de Reforma y liberal, conservador y liberal, la angustia va a consistir en varias cosas. Primeramente, va a haber un decreto del cielo
En Apocalipsis 22:11 dice que se va a dar un decreto donde dice, el Señor va a decir, hecho está. El que es limpio siga siendo limpio y el que es sucio siga siendo sucio. No te olvides que 1 Juan 2:1 habla que que Cristo está en el lugar santísimo intercediendo en obra de intercesión, para llegar una hora en que la decisión de todos los hombres quedará determinada para bien o para mal. Cuando se da ese decreto de muerte, cuando se da esa sentencia, la iglesia, van a venir muchos eventos porque ahora mismo hay crisis, problemas serios, pero estos problemas tienen que ver con asuntos políticos y social, no tienen que ver con asuntos directamente religiosos. El problema fuerte va a venir cuando se presente el gran conflicto que cósmico, que va a ser religioso, cuando venga ese gran conflicto entre sábado y domingo, y tiene que ver con algunos eventos sobrenaturales que se van a dar, como son las manifestaciones de las primeras 7 plagas, que le llaman los toques de trompeta, y posteriormente lo que se llama las 7 copas. En nuestra teología, cuando se dan las 7 copas, la iglesia entiende que ya no hay gracia. Entonces, al no haber gracia, la feligresía, el creyente, va a sentir una angustia, y su angustia no va a ser tanto por la ley dominical que me va a quitar mi derecho, porque todo eso va a ser un problema, sino la angustia va a consistir en que si mi pecado fue perdonado o no, porque la iglesia reconocerá, según la teología, ¿verdad? Adventista, de estos 4 grupos, entenderá que ya no hay gracia y que mi decisión ya está tomada para bien o para mal. Entonces, la preocupación de saber, por eso lo llaman tiempo de angustia de Jacob. Porque ¿en qué consistió la angustia de Jacob? Tú sabes que Jacob hizo alguna travesura, ¿verdad que sí? Y en su travesura, él tenía al hermano en contra, murió la madre separado de él, tenía una persecución de Labán, que tú sabes lo mal que lo trató, tuvo que salir de ahí por ambicioso. Al él salir, se ve un poco desamparado porque no puede estar en la casa de Labán, porque ya conoce la historia, lo que pasó y lo que se conoce en la Biblia, pero tampoco se siente seguro hacia el lugar que va, que a la casa de su padre, porque él sabe que dejó un problema sin resolver. En el trayecto del camino, Jacob, con esa preocupación y ese problema, porque no puedo estar ya ni aquí tampoco, no hay seguridad de mi vida personal, y aparte de eso, de mi problema que yo provoqué, tengo el problema de mi pecado que reconozco que hice mal. Entonces, por eso se llama la angustia de Jacob. Hay una angustia tanto humana, terrenal, vamos a llamarle, como una angustia espiritual, tanto del pecado como a mi nivel social. Entonces, Jacob viene y hace lo siguiente, y ahí es que llega donde él se encuentra con el ángel de Jehová, pelea por el ángel de Jehová, y Jacob pide una bendición. ¿Y cuál era la bendición que él deseaba? El perdón de su pecado, porque el perdón, ¿qué produce? Refrigerio, tranquilidad, confianza. Entonces, bajo esa crisis que ustedes le llaman, o el mundo protestante le llama tribulación, nosotros llamamos tiempo de angustia de Jacob, porque la iglesia va a atravesar por una crisis, porque no tendrá apoyo del poder civil. Va a estar huyendo hacia los montes. La parte más profunda de los montes y la cueva será nuestro refugio y será nuestro oasis. Entonces, debido a eso, estoy aquí. Así como Labán no podía estar, Jacob no podía estar en la casa de Labán, pero tampoco podía estar en la casa de su padre, porque sabe que Saúl, ¿verdad?, lo esperaba. Incluso en nuestra teología, Elena White presenta en su libro, Patriarcas y Profetas, que un ángel se le presentó en el camino de Saúl y le dijo que no tocara a Jacob. Pero a Labán también se le presentó. ¿Tú me entiendes? Entonces, todo no se metieron contra él, pero fue porque Dios intervino. Entonces, eso es lo que se da en ese caso de lo que se llama esa angustia, esa tribulación, ese problema de la ley dominical, me va a quitar mi derecho y hacer cosas así por el estilo. ¿Pasará la iglesia por la angustia, por la persecución, por la tribulación? ¿Estará realmente la teología adventista en lo correcto, o estará la teología protestante en lo correcto? 4 iglesias adventistas. ¿Usted sabía eso? Porque yo no. Realmente hoy hemos aprendido unas cuantas cosas, hemos visto algunas cosas muy interesantes que nos han presentado, pero al final de cuentas usted decidirá si lo acepta, no lo acepta, si lo cree, no lo cree, si está de acuerdo o no está de acuerdo, es cuestión de usted. Nosotros cumplimos con presentárselo, con darlo a conocer y con hacer que usted conozca un concepto diferente, una iglesia diferente. Ya de usted depende
lo que decida hacer o no hacer. Gracias por habernos acompañado esta noche y por platicarnos acerca de la iglesia, de las iglesias adventistas. De las 4 iglesias, ¿verdad? Sí. Espero que esto se pueda repetir otra vez y podamos seguir compartiendo. Muchas gracias también, Rubén, por haberme abierto la puerta una vez más. Creo que estamos dispuestos a seguir compartiendo con los amigos y con ustedes con respecto a lo que son la palabra de Dios y ese tipo de cosas. Y no se olviden que esos 4 grupos realmente existen. La iglesia adventista, que le llaman liberal, las 2 iglesias adventistas de reforma de conservadora, SMI, internacional, y lo que se llaman grupos disidentes. Para la iglesia adventista, vuelvo y concluyo, para concluir, le llaman disidente. Para la iglesia adventista todos son disidentes, pero realmente disidente nada más es el grupo que no pertenece a ninguna iglesia. Cuando tú eres adventista, ¿sí? ¿De qué iglesia? ¿De la reforma o de la liberal? No, de ninguna de dos, tú eres disidente. ¿Usted qué es? ¿Disidente o no? Buenas noches, bendiciones. Amén.